Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios los bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente y que este día haya sido de la muestra de misericordia del Señor a sus vidas. Sean bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Esta noche, pues con la bendición del Señor, con su bendita ayuda, vamos a avanzar en el estudio de la palabra. Hemos estado abordando el tema de la venida del Señor desde los evangelios y haciendo un recorrido por diversos textos de la palabra del Señor, tomando en cuenta también el contexto, amado hermano, para poder sacar una conclusión de un tema tan cierto, de un fundamento de la doctrina tan grande como lo es el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, previo a los eventos de la gran tribulación, y luego pues se llevará a cabo el juicio final. En los dos programas anteriores estuvimos viendo diferencias entre arrebatamiento y segunda venida, o manifestación pública, amados hermanos, y pues es importante que les mencione a estas alturas del tema que existen unos términos griegos para hablar de la venida del Señor. Uno es la epifanía, otro es la parusía y el otro es el arpazo o arrebatamiento, ¿verdad? El arpazo es el que estuvimos revisando con ustedes en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Y epifanía significa presencia, venida, manifestación. Pero el término tiene más relación con presencia, ¿verdad? Con estar con alguien, no en cercanía, es decir, alguien que está a la par, alguien con el que se puede conversar, alguien con el que se puede platicar sin necesidad de que exista un medio de comunicación que esté realizando dicha tarea, es decir, una conversación telefónica, por ejemplo, o una conversación a través de cartas o de textos. No, estamos hablando de conversar frente a frente con una persona. Y entonces, amados hermanos, hemos estado leyendo también las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, porque son las primeras cartas que se escribieron antes inclusive de todo el Nuevo Testamento, antes que los evangelios. Y el Espíritu Santo le dio la orden al apóstol Pablo de que lo hiciera para reforzar precisamente el tema del regreso del Señor. Ese es el tema central de estas dos cartas, que son las primeras que cronológicamente existen y que ya hay estudios comprobados de que entre los años 49 al 52 se escribieron, y posteriormente aparecieron las cartas a los Gálatas y algunas cartas que fueron desarrollando, amado hermano, todos los temas que aquí se tocan. Por eso les he dicho que si el Señor lo permite, si el Señor nos da la gracia, si nos da su favor, pues vamos a estudiar las otras cartas donde se amplían más los temas que aquí se tocaron de una manera resumida, si usted me permite el término, debido a que Pablo les recuerda constantemente de que eso él lo estuvo enseñando mientras estaba con ustedes. Entonces, en la primera carta, amado hermano, en el capítulo 1, y al igual que en la segunda carta en el capítulo 1, en ambos capítulos de ambas cartas,
el apóstol Pablo deja ver que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución. Tenían muchos problemas externos, amado hermano. La iglesia de Tesalónica estaba ubicada en un lugar pues cerca de un puerto, también de un puerto comercial, y al haber un puerto comercial se convirtió en un centro donde muchos países realizaban sus operaciones comerciales, por ende muchas culturas, por ende muchas creencias. Había gente de muchos lugares, habían gente del pueblo de Israel, habían judíos, habían romanos, habían griegos, había gente del Asia que llegaba a esos lugares a realizar su comercio. Hermanos, recordemos que el comercio es una actividad de las más antiguas que el hombre ha realizado con el propósito pues de desarrollar, de crecer. Entonces el comercio es una actividad importante que se ha desarrollado por muchos años y que se ha ido modernizando conforme el paso del tiempo, pero en aquel entonces pues al estar en la ciudad de Tesalónica cerca de un puerto, pues mucha gente se reunía en ese lugar y compartían sus creencias y pues miraban al cristianismo como una religión nueva. Ese es el término que tenemos que utilizar, amado hermano, aunque no nos guste. Lo veían como una religión nueva y entonces todos tenían curiosidad de saber, de conocer de qué se refería, si era una religión derivada del judaísmo, si era una nueva corriente del judaísmo o de la religión de Israel, qué diferencia había en esa religión respecto a las demás, que permitía, que prohibía. Y entonces, amado hermano, empezó una lucha también teológica, si usted me permite ese término, una lucha religiosa, mejor dicho, donde se les hacía ver a los de Tesalónica pues de que no tenían que ser, si usted me permite la expresión, tan cuadrados en el sentido de prohibirse o permitirse ciertas cosas, debido pues a que por la región en la que se encontraban estaban acostumbrados a muchas otras cosas de las creencias, por ejemplo, romanas, de la cultura griega, que eran las predominantes en ese momento. Entonces esas parte de culturas, esas dos culturas dominantes, la romana y la griega, pues estaban plagadas de idolatría, ¿verdad? Eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Aparte le rendían un culto específico a las artes, a las filosofía, y pues también tenían ciertas prácticas que eran detestables para el Señor. Entonces cuando el Señor aparta al pueblo, aparta la iglesia, pues obviamente el Señor exige y demanda que tengamos una conducta diferente a la predominante en ese momento alrededor de la iglesia de Tesalónica. Fue una iglesia muy perseguida, amado hermano, lo vimos en el capítulo 1, que claramente Pablo los elogia porque dejaron los ídolos. Pues prácticamente ellos renunciaron a una cultura idolátrica y se volvieron de todo corazón al Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Pero la presión social, amado hermano, al igual que ahora y al igual que siempre, la presión social ha dañado mucho a los creyentes, porque cuando un creyente, por ejemplo, no practica, por decir algo, el beber continuamente, pues es objeto de críticas, de burlas, de insultos, de chistes, de un abuso mental, de un abuso psicológico, amado hermano. Y eso muchas veces va minando la fe de las personas. Pues de igual forma estaba pasando con los tesalonicenses. Prácticamente mucha gente se volteó en contra de aquellos que se volvieron cristianos, de los que se volvieron creyentes, y tuvieron muchos problemas. Pablo se los menciona y los consuela en la primera carta, pero ya en la segunda carta, como lo vimos hace 3 programas ya, vuelve a insistir en esa temática de que él conoce las situaciones que están viviendo, la persecución, el hecho de que
de que están viendo que están viendo que hay un levantamiento en contra de ellos, donde los están atribulando, donde los están menospreciando, donde los están tratando mal. Y como consecuencia de ese trato, ellos están dudando de su fe. Ellos están queriendo abandonar la fe, queriendo volverse a sus creencias antiguas porque piensan que así van a encontrar paz. Pero Pablo les recuerda, ¿verdad? El Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo y les escribe y les dice: amados hijitos, sepan que Dios está en su favor. Y que aunque ahora ustedes están sufriendo, y aunque ahora ustedes están rindiendo una ofrenda de fidelidad al Señor en medio de tanta tribulación, el Señor no se va a quedar con nada. Él les va a recompensar el hecho de que ustedes están pasando esta prueba. Dios juzga, Dios va a venir y Dios va a pedir cuentas a todos y cada uno de ustedes. Entonces afírmense a su fe. Eso es parafraseando, amado hermano, todo el texto del capítulo 1 de la primera carta y el capítulo 1 de la segunda carta. Dice aquí, por ejemplo, en el verso 11: por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces es una oración donde los está, que Pablo deja por escrito, donde consta de que él está pidiendo porque esta iglesia sea fortalecida. Y esa misma oración, amado hermano, debería estar presente hoy en día, porque las condiciones de la iglesia en sus inicios con las condiciones de la iglesia actual no han cambiado, siguen igual, en el sentido que el evangelio se sigue expandiendo, se sigue predicando, sigue tocando la vida de las personas, pero las personas siguen sufriendo persecución, burlas de sus familiares, burla de sus amigos, burla de sus compañeros. Algunos han aceptado la fe en el Señor Jesucristo, pero no lo sabe nadie más, solo ellos. Se salen escondidas para ir a los cultos o los van siguiendo a distancia porque no quieren pasar por la burla. Aunque déjeme decirle, amado hermano, que hoy en día el cristianismo es visto como una religión más. Y la verdad es que hemos permitido que la iglesia se degrade o pase a formar parte de lo que se conoce como un club social, un club donde cada uno se reúne, ya sea para compartir un momento. Existe, por ejemplo, el club de golf, por decirle un ejemplo. En ese club usted llega, paga su membresía, usted juega golf, puede compartir con otras personas que jueguen golf, puede platicar con ellas, puede beber ahí, puede comer ahí. Lo ve como un momento de distracción, un momento para poderse relajar, un momento de tranquilidad, un momento en el que usted se aparta de sus actividades. Pues de igual forma hay mucha gente que ve la iglesia, en el sentido pues de que se aparta, va a la iglesia, pero va con el objetivo de conversar, ¿verdad? De hacer amistades, de ver si por ejemplo hay alguien influyente que le pueda ayudar en determinado momento. Van a platicar, van a tomar café, van a comer, van a dialogar, pero ahí de eso no pasa de ir a buscar la presencia del Señor, de ir a pedir su favor, su misericordia, su gracia, tener comunión con Dios. O sea, el objetivo de ir, amado hermano, y apartar un tiempo para estar en comunión con los hermanos es que todos juntos busquemos la presencia de Dios. Yo sé que hay gente que no va con ese objetivo, pues, pero la mayoría deberíamos ir con el objetivo de sentir la presencia de Dios, de que Dios nos ministre, de que Dios nos hable, de que Dios sea misericordioso con nosotros. Ese es el objetivo. Y entonces, amados hermanos, la iglesia ha caído en eso. Pero esa persecución sigue, amado hermano. Somos objeto de burla, somos objeto de discriminación y ahora los ataques han empeorado. Desde que el movimiento del Señor Jesús se manifestó en la tierra, amados hermanos, ha habido un ataque hacia la persona de Jesucristo. Los
contemporáneos del Señor, háblese de los fariseos, háblese de los escribas, háblese de los publicanos, los herodianos y todos aquellos que estaban en ese momento, incluyendo parte del pueblo, se encargaron de difamar a Jesús, de hablar mal de él, de acusarlo de ser un traidor, de ser un apóstata, de ser un falso Cristo, de ser un falso Mesías, de que no era el Salvador del mundo, que era un charlatán. Y había otro grupo que sí creía en él. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, mucha gente se encargó de difamar la resurrección del Señor Jesucristo. Han habido esa lucha. La lucha se ha incrementado desprestigiando la Biblia, desprestigiando la santidad del Señor, porque sabemos que Él, aunque tomó un cuerpo semejante al nuestro, amado hermano, su naturaleza es totalmente diferente, porque Él es Hijo de Dios. En su concepción, en su engendramiento, no participa ningún hombre. Él nació por voluntad y decisión de Dios. María fue el vaso que Dios utilizó para que ahí se gestara el cuerpo del Señor, y la utilizó para que Él naciera, pero el Señor es netamente divino. Entonces ha habido un ataque fuerte, amado hermano, en contra de la veracidad de las Escrituras. Es un ataque declarado. Primero fue un ataque frontal queriendo desprestigiar la veracidad de la Biblia, pero el Señor ha levantado hombres que se han encargado de ir demostrando arqueológica, científicamente la veracidad de los hechos de la Biblia, aunque por ser la palabra de Dios no necesita quien lo defienda, pero Dios mismo se ha encargado de dar testimonio de la veracidad de su palabra. Y entonces ahora lo que ha sucedido, amados hermanos, es que se ha levantado un ataque donde ahora hay Biblias, que no se deberían de llamar así, pero texto que ellos argumentan que es texto sagrado también, donde están promoviendo abiertamente las prácticas que son contrarias a las creencias que Dios ha establecido, como lo es la definición de la sexualidad, por ejemplo, donde se le está atribuyendo a Dios una diversidad que Él no tiene, ¿verdad? Hay Biblias que dicen Padre, diagonal Madre, y todos los textos que hablan de Jehová o de Dios le ponen una diagonal para argumentar que hay una deidad mixta, ¿verdad? Una deidad que posee ambos sexos, y se están yendo por el camino de la diversidad. Entonces, amado hermano, vemos pues que ese ataque existe. Y todo eso se nos menciona porque ese tipo de presiones vivían los de Tesalónica. Y vivimos hoy como iglesia actual. A tal punto, amado hermano, que muchas de las doctrinas fundamentales de la iglesia se han ido quitando y se han dejado de predicar y se ha dejado de preparar al pueblo. Y una de las que más se ha dejado de predicar ahora ha sido la del regreso del Señor. Muchas iglesias dejaron de predicar de ello porque lamentablemente tenemos que reconocer, amado hermano, que muchos hermanos en su anhelo y en su deseo de ver al Señor, pues se pusieron a hacer sus cálculos, empezaron a analizar profecías, y en lugar de orarle al Señor y pedirle al Padre que les indicara si esto que estaban realizando era del agrado de Dios y si era voluntad de Dios que lo hicieran, se dejaron llevar, amado hermano. Yo los entiendo porque sí, a veces es emocionante, amado hermano, cuando uno está leyendo la palabra y uno empieza a poner un texto por aquí, un texto por acá, y empieza uno a armar, a ver ciertas cosas en esos textos y que lo van a uno guiando hacia determinado lugar, y a veces uno comete el error de decir, el Señor va a venir en tal fecha, en tal temporada, en tal año, y eso ha causado un desprestigio en la iglesia, porque ha habido mucha gente, amado hermano, si usted lo busca ahora, de personas que han profetizado acerca de la venida del Señor,
y que se han equivocado, y lamentablemente muchos cristianos se han equivocado. En el programa anterior, en uno de los programas anteriores, yo les mencioné a algunos que dieron fechas acerca del regreso del Señor y se equivocaron grandemente, causando daño a la iglesia. Y tengo que corregir, amado hermano, porque en el 2012 también hubo una corriente que se levantó hablando del final de los tiempos, y todo lo hicieron en base a un descubrimiento que se hizo en unas ruinas mayas acerca de la finalización de un calendario. Entonces no afectó a la cristiandad, sí, porque algunos hermanos creyeron en eso, le dieron más veracidad a lo que los mayas habían calculado. Y entiendo, amado hermano, yo soy de Latinoamérica, no estoy menospreciando la cultura maya, entiendo que fue una de las culturas más avanzadas que ha habido en el mundo, que también es un misterio porque desapareció súbitamente, no se sabe cómo. Pero en la cultura maya, por ejemplo, tenían avances como el descubrimiento del cero, tenían muy en claro, amado hermano, que el movimiento astronómico, ¿verdad? Ellos tenían muy controlado lo que era el movimiento de los astros. Entonces era una cultura que sí avanzó en su tiempo, que marcó tendencia, pero que lamentablemente también se vio afectada por el politeísmo, número 1, y 2, por estar realizando sacrificios humanos, lo que seguramente llevó a la degeneración de la cultura y por ende a su finalización. Pero quiero decirles que también mucha gente, muchos cristianos se dejaron llevar por eso, a pesar de que el Señor venía el 21 de diciembre del 2012 y pues ya pasaron cerca de 10 años y todavía estamos aquí. Entonces han habido personas que se han dedicado a veces a hacer cálculos y lo han compartido de lo que ellos creen y piensan que va a ser la fecha de venida del Señor Jesucristo, de su regreso, pero al no cumplirse, obviamente, amado hermano, pues se nos acusa de falsos, de mentirosos, de engañadores, y muchas personas viendo todo eso han dejado de creer, han dejado de congregarse, han dejado de buscar del Señor. Pero el objetivo, amado hermano, es que juntos analicemos en la palabra y veamos pues que nuestro Señor nos mandó a nosotros como creyentes a que esperemos, a que velemos. Eso es lo que el Señor nos mandó, no nos mandó a calcular. Hay gente que lo hace y los bendecimos, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos y pues le doy gracias a Dios por la sabiduría y el entendimiento que Dios les ha dado, pero también tengo que hacer la salvedad, amado hermano, de que tenemos que tener cuidado con eso. A veces también a nosotros nos falta entender las palabras, porque hay algunos que ya han salido a decir claramente: mira hermano, esta es mi opinión, este es un postulado, esta es una teoría. Entonces al decir esas palabras, pues obviamente están indicando de entrada que es algo que posiblemente ocurre y que posiblemente no ocurre. Entonces ya ahí nos están dando esa advertencia, y de que todo lo que ellos van a exponer es una teoría, es una probabilidad, es algo que puede ocurrir, y que nos alienta o que nos debe de motivar, amado hermano, como yo lo he estado diciendo en estos programas, a que nos preparemos todos los días. Nosotros nos debemos de preparar todos los días. Si nosotros queremos ser participantes en el arrebatamiento, que el Señor nos tome por dignos de llevarnos en el arrebatamiento, todos los días, absolutamente todos los días, nos debemos de preparar. Debemos de consagrar, debemos estar esperando al Señor, debemos de estar a cuentas, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ya lo indiqué en el programa anterior, que para el arrebatamiento, amado hermano, no hay señales que lo preceden, no hay. Nosotros no podemos mezclar las señales o las indicaciones que hablan sobre la segunda venida con las del arrebatamiento. Todo el tiempo, amado hermano, hay señales cósmicas, señales meteorológicas, señales climáticas,
Y de hecho, pues como les he repetido, vamos a tener que estudiar, si Dios lo permite y si el Señor me concede llegar hasta ahí, estudiar el capítulo 24, 25 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas. Y bueno, obviamente vamos a tener que leer el Apocalipsis y relacionarlo con Daniel y los otros libros proféticos. Pero, amado hermano, esas señales solo se van a ir incrementando con el propósito de señalarnos que el Señor ya viene, pero nosotros, como decía el apóstol Pablo, debemos de aspirar a algo mejor y algo mucho mayor, que es en que seamos tomados antes de. El Señor me estaba recordando y lo compartí con ustedes, amado hermano, pero me lo recordaba ayer, que la Escritura dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira, porque ya la ira de Dios, ya Dios la descargó en Jesucristo cuando Él murió. El Señor Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados, y lo que nosotros debemos hacer es consagrarnos para que podamos, amado hermano, irnos con Él. Entonces, nosotros debemos de estar preparados, y como le he dicho, el arrebatamiento es un premio, no es, amado hermano, algo que nosotros digamos, bueno, como el Señor viene mañana, yo hoy peco y en la noche me arrepiento y mañana me tiene que llevar el Señor. No es así, Él no lo va a hacer. Él sí lo va a perdonar, porque su gracia y su misericordia, pues ahí están siempre presentes, pero Él no va a permitir que nosotros actuemos de esa manera tan impune, ¿no? En el sentido de que digamos, hoy me arrepiento y bueno, mañana el Señor me tiene que llevar. O sea, hoy peco como se me da la gana, en la noche me arrepiento y mañana el Señor me lleva. No, el Señor no perdona, pero no se lo lleva, porque el arrebatamiento es un galardón. Entonces, amado hermano, en todo este contexto de luchas y de peleas que la epístola de las tesalonicenses nos narra, existe hoy en día. O sea, esa misma lucha existe y ahora está peor que antes, ¿verdad? Porque la inmoralidad ha llegado a la iglesia, el ataque frontal respecto a la existencia de Jesucristo, hacia la existencia de Dios, hacia, ¿cómo se llama? El hecho de que lo que está establecido por Dios como el matrimonio, la familia, etcétera, está sufriendo ataque. Como le he dicho, la manipulación del texto ahora, de sacar una Biblia, se le puede llamar Biblia, ¿va? O un texto sagrado que hable de que nosotros tenemos una deidad mixta, ¿verdad? Una deidad que nosotros podemos utilizar en el sentido masculino, en el sentido femenino, pues todo eso está distorsionando la verdad de Dios. Entonces Pablo escribe, y hoy vamos a ver en el capítulo 2, vamos a leer con la ayuda del Padre el capítulo 2, el cual dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es
obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Entonces, amado hermano, vemos acá que aquí cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo se habla de la parusía, es decir, de la manifestación de Él en el arrebatamiento, que es lo que Pablo está afirmando, que vamos a tener esa reunión. Que esa reunión de la que él nos explicó en el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 4 de la carta a los Tesalonicenses, se va a llevar a cabo. Y el asunto está que tal y como lo analizamos en el programa anterior, amado hermano, hay un texto, el texto griego de Nestlé Anderson, si no me vaya a memoria, Nestlé Aland, en este texto que se utiliza precisamente para confrontar las diversas traducciones que se hacen del Nuevo Testamento y específicamente las cartas de Pablo, ahí lo que la gente estaba diciendo es que el día del Señor ya estaba en acción, ya estaba en marcha, ya estaba andando, bueno. Entonces, amado hermano, mucha gente vio que la iglesia estaba teniendo más problemas, ¿verdad? Porque ustedes saben que esa expresión es típica, ¿verdad? Esa expresión siempre se ha dado. Mire, es que cuando no era cristiano usted, dicen mucho, ¿verdad? A mí no me caían tantos problemas como ahorita, pero ahora que soy cristiano, ¿verdad? ¿Cómo me está cayendo? Pues ya explicamos que ahí lo que están haciendo es purificándolo, limpiándolo, ¿verdad? Quitándole todo aquello que al Señor no le agrada. Pues cuando usted se entrega con sinceridad y honestidad al Señor, pues obviamente lo limpia. Y entonces, amado hermano, la iglesia estaba sufriendo, o si se me permite, una porreada en ese momento. Entonces, lo que pasó, de acuerdo a lo que muchos comentaristas aportan de frente a este tema, porque lo estoy revisando en estos días para poderlo compartir con ustedes, en que muchos comentaristas lo que concluyen es que la iglesia había sido alborotada o había sido movida por causa de gente que decía: miren, el apóstol Pablo nos mintió, no hay arrebatamiento. Y nosotros ya estamos viviendo lo que es la venida del Señor, porque miren, nos está pasando esto, estamos sufriendo persecución, estamos sufriendo la muerte de algunos hermanos, algunos están yendo, etcétera, etcétera. Entonces todos pensaron que ya estaban sufriendo el juicio de la ira venidera. Pero todo esto pasó, amado hermano, porque empezaron a torcer las enseñanzas de la iglesia. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer, amado hermano, y se lo pido con todo mi corazón, porque pues hasta a veces uno mismo cae en esos errores. Hace 20 años, por decirle un ejemplo, cuando nosotros íbamos a las congregaciones y recibíamos las predicas, pues los que teníamos la oportunidad podíamos comprar un cassette o un CD
para estar escuchando lo que se había enseñado en esa ocasión. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que se quedaba con lo que había escuchado y muchas veces había malinterpretado alguna enseñanza que el pastor había dado o estaban tergiversando las palabras. Hoy pues tenemos la bendición, amado hermano, que ha habido un crecimiento en lo que se llama los canales de audiovisuales, como YouTube, por ejemplo. Y ahí las personas suben sus enseñanzas y las suben completas con audio y video, para que ustedes puedan escucharlas, puede buscarlas, puede encontrar y no se quede como algunas personas lo hacen, que vienen y sacan pedazos del video y los editan y los ponen fuera de contexto y dicen: mire, el pastor X está diciendo tal cosa, el pastor Y está diciendo tal herejía, el pastor, y así se van. Y a veces nosotros solo vemos ese corto, ese video elaborado y montado, y no nos ponemos a ir a analizar la prédica completa para ver si efectivamente esto es así o no es así. Nosotros debemos de ser personas que confronten lo que se ha dicho con la palabra escrita, porque nosotros, amados hermanos, somos una generación que ha sido bendecida, y sobre todo en América Latina y parte de Europa, que aún podemos tener la Biblia en nuestra casa. No es un libro prohibido, no es un libro que esté limitado, como en muchas otras regiones donde lamentablemente, amado hermano, se van presos o hasta son condenados a muerte aquellos a los que se les encuentra una porción de la Biblia, no digamos una Biblia completa. Entonces, amado hermano, aquí había pasado lo mismo. Gente que empezó a tergiversar las enseñanzas del apóstol Pablo, las empezó a sacar fuera de contexto, empezó a manipular a la gente, y lo que hizo fue causar un caos en la iglesia. Entonces la iglesia empezó a decir: el arrebatamiento ya ocurrió y nosotros nos quedamos a juicio, o no hay arrebatamiento, por toda esa persecución que empezaron a vivir y por todo eso que empezaron a experimentar. Dijeron: ya, o no hay arrebatamiento o ya fue. Y entonces Pablo tiene que decir: hermanos, por favor, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Porque hay gente que estaba llegando a decir: miren, el Señor me reveló, yo tuve una visión, yo tuve un sueño. Y, amado hermano, la palabra de Dios nos manda a que sueños, visiones y profecías todas sean sometidas al escrutinio público. Y para ello, amado hermano, nosotros debemos de tener discernimiento del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos ni comunión con el Espíritu Santo, mucho menos vamos a poder discernir si aquello que los hermanos están trayendo como parte de un mensaje divino es real o no es real, es verdadero o no es verdadero, tiene fundamento o no tiene fundamento. Como mencionaba un hermano siervo de Dios que estaba escuchando ayer, él decía: bueno, hermano, tenemos que discernir si eso es del Espíritu o es fruto de haber cenado salchichas, ¿verdad? Es decir, aquello que le causó un malestar, que ocasionó que tuvieran un mal sueño, que se esté atribuyendo a que es de Dios, o si el mover es impulsado por el enemigo, porque recordemos que el enemigo imita, hermano. Eso es parte de lo que estamos viendo acá en este capítulo, y que voy a tratar de apurarme un poco para podérselo mostrar, porque acá dice que estaban llegando como que diciendo: mire, así dice el Señor, y nosotros debemos de discernir si verdaderamente el vaso que está utilizando el Señor, o el vaso que está argumentando que ha sido utilizado por el Señor, mejor dicho, verdaderamente tiene parte de Dios. Ni por palabra. Había gente que estaba predicando, pues ya lo mencioné, gente que había tergiversado, ni por carta, porque ya habían falsificaciones de las cartas del apóstol Pablo. Aquí los comentaristas lo que dicen es que aparentemente había surgido una carta que desvirtuaba todo lo que Pablo había enseñado, y se la estaban atribuyendo a Pablo, y aparentemente habían logrado que los signos que él ponía como para dar respaldo a las cartas, porque usted lo leímos como si usted no lo ha leído, creo que en Corintios
Él dice, este es el signo en que yo pongo en todas mis cartas, dice. Entonces había un signo, un símbolo, una marca que Pablo ponía para que todos dijeran, sí, esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y de hecho, algunos dicen que Pablo decía, mirad con cuán grandes letras os escribo en Gálatas, porque le atribuyen que él tenía una enfermedad en los ojos. Por lo tanto, él dictaba las cartas y ya cuando había que firmarlas o hacer el saludo final, él lo hacía y lo hacía con letras grandes y ahí ponía el signo que lo identificaba como que esa carta sí la había dictado él y sí respaldaba su contenido él. Pues creo que y coincido con los comentaristas que seguramente en algún momento hubo alguien que por envidias, por celos o utilizado por el enemigo, como siempre ocurre, vino y mandó esa carta con el propósito de dañar a la iglesia, como ocurre hoy. Y ese ataque, amado hermano, está viniendo porque hay mucha gente que está atribuyendo, por ejemplo, desde hace unos 12, 14 años, se ha hablado de de los textos prohibidos, le pusieron ahí. Que son aquellas cartas en que en teoría, amado hermano, no se incluyeron en el Nuevo Testamento porque desvirtuaban la divinidad de Cristo. Y entonces vemos ahí que habían cartas de Pablo, el Testamento de Santiago, el Testamento de Pedro, que es lo que dicen también, lo que pueden decir que es el Evangelio de Judas, amado hermano, el Evangelio de María Magdalena, las epístolas de Bernabé. Y usted sabe que Bernabé en el Nuevo Testamento es un siervo de Dios. Pues de hecho él fue el que tomó a Pablo y lo llevó ante los apóstoles y lo presentó, pero lamentablemente él tuvo una contienda con el apóstol Pablo cuando ya iban a realizar su segundo viaje misionero y se separaron y Bernabé se fue a otro lugar. Hay algunos que aseguran que él es el fundador de las iglesias ortodoxas, por lo tanto él se desvió de la doctrina, se apartó de la enseñanza sincera del Señor. Dice, me equivocó el camino. Pero hay ese tipo de cartas y hay, según algunos se han atrevido a decir que hay algunas cartas de Pablo ahí. Hace unos años, creo que como 12, un poco más de 15 años, habían dicho que habían descubierto un pedazo de un pergamino donde se le estaba atribuyendo una carta más al apóstol Pablo que no está en el Nuevo Testamento, pero que no ha habido mayores noticias al respecto. Pero el punto es de que todo eso lo van a querer utilizar para decirle a la iglesia, a los que están creyendo, miren, aquí el apóstol Pablo se retractó, por decir un ejemplo, de todo lo que a él había enseñado. Y van a querer utilizar ese material con el propósito de apartarnos de la fe. Así como lo hicieron con Tesalónica, porque Tesalónica recibió una carta y se turbó. Miren, aquí el apóstol Pablo dice que nos pide disculpas porque no es nada, todo lo que nos estuvo enseñando mientras estuvo aquí no es cierto. No hay arrebatamiento, no hay segunda venida. El Señor ya nos dejó aquí. ¿Para qué nos estamos consagrando? ¿Para qué estamos buscando a Dios? Pero Pablo aquí les manda esa carta y dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. El día del Señor no ha empezado. ¿Por qué? Acuérdense de lo que yo les enseñé. Por eso les digo, hay cosas que nosotros no tenemos por escrito, pero que Pablo realizó. Y Pablo, durante el tiempo que estuvo en Tesalonicenses, que aparentemente fueron 2 años y fracción, que él estuvo enseñando detalladamente todos y cada uno de los eventos que habían de ocurrir previo a el arrebatamiento. Y aquí vemos uno de esos hechos, el cual dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá. Es decir, la manifestación del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora bien, la apostasía, mamá, ¿qué es la apostasía? Es rebelión, es negación, es traición. A eso se refiere. El pueblo de Israel, amado hermano, ha caído en apostasía todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es apostasía? Es dejar a Dios. Eso es lo que bíblicamente se conoce como apostasía.
Dentro de la misma Biblia, la Biblia se explica sola qué es apostasía. Claro que a nivel general, amado hermano, o a nivel mundial va a haber una apostasía. Es decir, muchos han estado atacando la existencia de Dios. Eso no ha sido desde ahora, ha sido desde siempre. Una corriente que dice que Dios no existe, que Dios no se puede probar, porque obviamente todo queriéndolo poner así muy intelectual, amado hermano, así de mucho conocimiento, quieren meter a Dios en una probeta. Es decir, Dios tiene que ser probado. No, Dios no tiene que ser probado, ni Dios tiene que probar a nadie. Dios no tiene que ser probado por nadie, menos por un ser humano, para demostrar su existencia, cuando Él mismo ha dejado evidencia de su existencia. A la creación es evidencia de su existencia, porque la ciencia, por más que han tratado de darle una explicación lógica a la creación, una explicación científica, no logran determinarla. Albert Einstein, la mente más prodigiosa que hemos tenido dentro de la ciencia, él mismo concluye cuando le preguntaron: ¿usted cree que hay Dios? Sí, seguramente hay un Dios. Porque todo esto que existe no puede, no hay más que una mente inteligente y desarrollada e increíble que ha estado detrás del desarrollo de todo esto, y que la ciencia no puede explicar. Entonces él mismo concluyó en eso. Mucha gente ha concluido en eso, ¿verdad? Hay gente que, hablando científicamente, dice que nosotros tal vez estamos viendo una dimensión, una bidimensión, es decir, solamente 2 dimensiones, pero como Dios se mueve en 4 dimensiones, entonces nuestra visión está muy corta y por eso no entendemos la grandeza de las cosas que Dios ha hecho. Entonces, amado hermano, la creación da testimonio de Dios, pero a lo que yo voy, amado hermano, o a lo que las últimas teorías apuntan, y que mucha gente se va a ir, es que desde 1970 y un poquito antes se ha estado hablando del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre. Seguramente hay creaciones adicionales a la humana. O sea, nosotros no podemos pretender que somos la única creación del universo, ¿no? Seguramente hay más. Y todo ha venido apuntalando, pero como le digo, desde 1970 con el fenómeno ovni, y ahora a través del cine y de las series y todo eso, se ha ido reforzando el fenómeno ovni y la existencia de razas alienígenas, mentes más desarrolladas, culturas más desarrolladas, con tecnología más avanzada que la humana. Lo que quieren apuntar es de que nosotros somos una creación alienígena. De hecho, ya hay teorías. Hay muchos que se han atrevido a apuntar que Jesús es alienígena. Y entonces por eso, cuando el fenómeno alienígena se manifieste radicalmente, todos a través de eso van a querer apostatar y decir: ya vieron que no había Dios, ya vieron que nosotros somos fruto de una creación de alienígenas, somos el experimento de una inteligencia superior que no es de este planeta, que ha venido precisamente a verificar la existencia del desarrollo de la humanidad. No van a decir que somos el fruto de un experimento. Esa es la palabra que estaba buscando. Y entonces, amado hermano, muchos se van a ir por ahí, muchos se van a sentir engañados, y muchos se van a negar la fe que siga en cualquier religión. Porque aquí lo que hemos visto, lo que se haya concluido, hermano, que es no solo una apostasía de la iglesia, sino una apostasía generalizada. ¿Por qué? Porque eso va a servir precisamente para que aquel hombre inicuo, que es el que se tiene que manifestar, hermano, dice que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, no podemos decir que es solo la apostasía de la iglesia, porque la iglesia
es solo una parte de la cristiandad. Acuérdese que en el mundo se conoce como cristiandad y meten como cristiandad a todos aquellos que creen en Jesucristo. Y muchos precisamente han llamado a Abraham, el padre de la fe, lo llaman el padre de las 3 religiones más grandes del mundo: la católica, la cristiana y la musulmana. Entonces, amado hermano, la iglesia, la humanidad, si se me permite de esa manera expresarlo en este momento, la parte de seres humanos que creen en el Señor Jesucristo o que dice ser cristiana, es minoritaria. Las otras religiones, que por ejemplo la musulmana o la hinduista que habla de los muchos dioses, o el gnosticismo, la cienciología y todas esas otras, que ya no están encaminadas a rendirle culto a Dios, ahora son una gran mayoría, porque mucha gente a la espalda del Señor. Y si se lleva a concretizar eso, hermano, que todos apunten a que nosotros no somos creación de Dios, de que Dios no existe, sino que somos fruto de un experimento alienígena, y todo eso ha ido agarrando fuerza con todas las películas que han ido mostrando, porque al final, aunque las películas muchos piensan que es ficción, lo que están haciendo es tratando de ir acondicionando la mente y el corazón de las personas para que acepten muchas teorías. Por ejemplo, ha servido para ir allanando el camino a la inmoralidad. Ahora la inmoralidad ya se ve como algo tan normal, pero todo eso ha contribuido al cine y a las series. La diversidad sexual también, amado hermano, ha sido promovida por las películas y las series, y entonces todo eso ha empezado a tomar como normalidad, y al contrario, se ha empezado a tratar como raro, como enajenado aquel que predica en contra de esas cosas. Hemos llegado al tiempo en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, pero todo eso lo ha ido allanando la televisión, y las nuevas series, las nuevas películas apuntan a eso, a que los alienígenas, a que una raza superior que no es de este planeta va a venir y va a atribuirse que la humanidad es fruto del experimento realizado por ellos. ¿Verdad? Entonces, si logran eso, va a haber una apostasía generalizada. Entonces se va a levantar un inicuo, un hombre que va a decir: ya veo que no hay Dios, solo no hay Dios, y yo sí soy su Dios porque yo los creé, porque yo los formé. Y ese es el que se va a poner en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Entonces aquí vemos otro punto: tiene que haber un templo. Amado hermano, mucho se ha hablado de que Israel está peleando por la construcción de un templo. Hay muchos que aseguran que ya se está levantando ese templo. Y entonces la señal va a ser para nosotros los creyentes que cuando ese templo se empiece a levantar y empieza a ver esta apostasía generalizada que ya se empezó a manifestar más claramente en estos últimos años, que mucha gente está dejando de creer en Dios, que está dejando de atribuir la divinidad a Jesucristo, que están dudando de la existencia de Dios, no digamos de la existencia del Espíritu Santo, minando la veracidad de la Biblia, aunque la Biblia no está sufriendo ninguna pérdida, sino que somos nosotros los seres humanos, amados hermanos, los que estamos siendo influenciados y los que estamos permitiendo que eso ocurra. Entonces eso va a hacer que esa manifestación ocurra. Entonces por eso aquí dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora sabéis qué es lo que lo detiene. Aquí, amado hermano, hay por lo menos 3 postulados. Déjeme decirle que yo he estado estudiando, he estado tratando de meditar con todo el material bíblico y todo el apoyo que hay hoy en día, y pidiéndole al Señor que nos ayude para saber qué es. Porque aquí algunos dicen que es el Espíritu Santo. Algunos han atribuido que el Espíritu Santo fue dado, pero que también va a ser quitado. Entonces cuando el Espíritu Santo se ha quitado, entonces se va a manifestar este hombre inicuo. Pero nosotros vemos que en Apocalipsis hay gente que salva, y entonces obviamente van a ser cuidados y guardados por el Espíritu Santo. Entonces por esa parte, esa teoría o ese apunte o esa creencia se desvirtúa. El otro es de que la iglesia
que la iglesia, cuando sea quitada, entonces se va a manifestar totalmente este hombre inicuo, y entonces ahí va a empezar el tiempo final. Yo creo que eso es factible. Y otros piensan que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús, en su gran amor, en su gran misericordia, es el que ha estado como que deteniendo esa manifestación, porque está viendo que la iglesia se tiene que preparar, se tiene que alistar, y como aún no está, por eso el Señor lo sigue deteniendo. Pero cuando Él ya vea que la iglesia ya está, entonces Él quita su mano, se manifiesta, entonces toma a su iglesia y se la lleva. Eso tiene mucho peso, hermano, y creo que puede ser ahí. Entonces aquí Pablo nos dice que hay algo, el Espíritu Santo nos deja escrito, y eso lo hace con el motivo que nosotros investiguemos y profundicemos y analicemos. Y por eso le digo, amado hermano, que en la Biblia hay muchas riquezas que a veces nosotros no hemos ido a investigar y a detallar. Nosotros no somos como esos mineros que deberíamos de estar ahí profundizando en el interior de la mina para encontrar el tesoro más grande. Pero le invito a que lo hagamos, amado hermano, porque cuando esto ocurre, entonces se va a manifestar aquel impío. Y cuando ese impío se manifieste, dice ahí que van a haber hechos poderosos, señales y falsos milagros, con todo engaño y iniquidad. Entonces aquí lo que nos habla es que Dios, ya sea que el Señor Jesucristo quite su mano y permita la manifestación del hombre de iniquidad, o bien que la iglesia sea tomada y eso sea la señal para que ese hombre de iniquidad se manifieste, va a haber lo que aquí la Biblia llama una operación de error. Y es cuando Dios entrega a la humanidad que se queda al error, al engaño. Ahí sí va a haber una situación caótica, hermano. Ya vimos una prueba de ello en Romanos capítulo 1. Dice que cuando toda la gente le dio la espalda al Creador, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, ya hay antecedentes de eso. ¿Y qué quiero decirle yo con esto, amado hermano? Que Dios va a entregar a engaño a aquellos que se han negado a creer o que dejaron la fe. Dios está extendiendo un tiempo de misericordia, amado hermano. Un tiempo para arrepentimiento, un tiempo para la búsqueda, y nosotros deberíamos estar aprovechando cada día de estos que el Señor nos da para encontrarnos con Él, para tener más comunión con Él, para afirmar nuestra relación con Él. Pero a veces nosotros solo vemos pasar los días como si no importaran, amado hermano. Y no nos damos cuenta que cada vez tenemos menos tiempo, que cada vez estamos más cerca de encontrarnos con el Señor, que cada vez se está acabando el tiempo de la misericordia. Y se va a acabar el tiempo de la misericordia, pues, hermano. Sí, se va a acabar el tiempo de la misericordia. Si no le hayan dicho eso, pues, amado hermano, eso pasa porque nosotros no leemos la Biblia y vemos que el Señor da tiempos. Claro que Dios da tiempos, pero la misericordia también tiene un tiempo, y esa misericordia está llegando a su fin. El trato con la iglesia, amado hermano, está empezando a llegar a su cumplimiento. La escritura, ya se los he dicho, en Romanos 11:25 en adelante, dice claramente que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces el Señor va a terminar su trato con la iglesia y va a iniciar nuevamente su trato con Israel y por ende con la humanidad. Entonces ese tiempo de misericordia para con nosotros está terminando. Y debemos de aprovecharlo, y por eso debemos de prepararnos. Y por eso yo le invito, hermano, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que nos preparemos y que dejemos de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Hay gente que está queriendo echar su matrimonio por la borda porque no quiere esperar al Señor, porque no quiere adorar al Señor, porque quiere servir al Señor. Pero el tiempo se está terminando. Y entonces esa operación de error, amado hermano, que se va a manifestar sobre el mundo, es lo que vemos el trato en Apocalipsis. Por eso digo, tenemos que ir a leer Apocalipsis. Pero yo esta noche, hermano, antes de que se me termine el tiempo, yo quisiera que nos tomemos estos minutitos para orar. Yo le invito a que me acompañe, a que oremos y que le digamos lo siguiente. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias porque hemos recibido la enseñanza de tu palabra en esta noche. Señor, ayúdanos
Ayúdanos porque verdaderamente, Padre, el tiempo del regreso de tu Hijo amado por la iglesia está cerca y nosotros no estamos preparados. Verdaderamente nos falta mucho, Señor. Perdona si hemos caído en acomodamientos, si no hemos querido leer la palabra, si no queremos estudiar, no hemos querido profundizar, si hemos tenido miedo a lo que aquí en la iglesia se llama escatología, el estudio del final de los tiempos, y no hemos querido entrar a estudiarla para comprender todas las cosas que han de suceder. Yo te pido, Señor, en esta noche que nos ayudes. Por favor, guárdanos, protégenos, Señor. Despierta en nosotros ese deseo de profundizar en tu palabra para que no seamos engañados ni nos apartemos de tus buenos caminos, Señor, y que podamos encontrarnos contigo. Señor, ayúdanos a que nos afirmemos, a que te conozcamos. Ayúdanos, Señor, en nuestro matrimonio, ayúdanos en nuestro trabajo, ayúdanos en nuestras finanzas, Señor. Ayúdanos para que todo aquello que tengamos que arreglar previo a irnos, Señor, quede todo debidamente arreglado para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, y no seamos causantes de malos testimonios, ni seamos causa, Señor, de que la gente insulte o blasfeme tu nombre. Por favor, Padre, auxílianos, socórrenos y bendícenos, por favor, porque sin ti, Señor, estamos solos, estamos perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si el Señor lo permite, si el Señor me lo concede, voy a compartir con ustedes en un próximo programa. Mientras tanto, que pase una bendecida noche y que el Señor lo guarde. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.